Sí, a continuación va a intervenir el profesor Varela. Creo que así. ¿Así? Buenos días. Muchas gracias a Bernardo y a sus colegas de la organización por invitarme a esta fantástica encuentro. Bueno, no sé si fantástico por mi causa, pero por los colegas que hay aquí, que son todos extraordinarios gentes. Bueno, yo, vamos a ver. El profesor León pues ha hecho una exposición más bien histórica, donde, bueno, pues partiendo del pensamiento medieval, pues ha acabado un poco en nuestros días, ¿no? Haciendo pues la comparación y un poco el trasvase, ¿no? Yo me voy a situar más bien, digamos, a día de hoy, aunque intentando no perder de vista que evidentemente los problemas que suscita, por supuesto, la relación entre fe, razón y ciencia, pues tienen una raíz, vamos, que no son precisamente de anteayer, vamos. Ha llovido mucho sobre esto, ¿no? Pero me voy a situar, bueno, antes de llegar, digamos, al momento actual, me voy a referir a una frase de Kant, con la que me voy a permitir discrepar. En esta santa casa esto hay que pensárselo 2 veces. Pero me voy a tomar esta licencia. Bueno, salvando que Kant es verdaderamente una vaca sagrada del gremio filosófico, digamos, yo soy un malputa, con perdón. Pero hay una cosa de Kant que, a pesar de que sea muy inteligente, no me convence. Y es la idea que está reflejada en la famosa frase de Crítica a la razón pura, segunda edición, 3.19. Tuve que... La verdad es que la traducción de esta palabra aufheben, como saben un poco los que están metidos en materia, no es muy clara en castellano, pero podríamos decir negar, yo diría renegar, aunque ninguna de esas 2 palabras me parece que acogen completamente, creo, lo que Kant tiene en la cabeza cuando dice esto. En alemán, desde luego, ich musste das Wissen aufheben, zum Glauben Platz zu bekommen. Tuve que renegar del saber para hacerle sitio a la fe. Frase 100.000 veces citada y sin duda muy significativa, y yo creo que, bueno, no solamente por la frase en sí misma, sino sobre todo por todo el trabajo de fundamentación que esta obra de Kant pues lleva más o menos a decir, aunque lo diga en la introducción, casi se puede decir que es la conclusión de ese libro, o por lo menos una de las más fundamentales, ¿no? Pues es evidente que tiene todo una riqueza significativa muy grande. Pero también tengo la impresión de que el pensamiento post-kantiano, esto es una generalidad, todos somos post-kantianos, sin duda, pero bueno, ya me entienden los que más o menos han seguido la senda o el linaje del planteamiento que, sobre todo con ese libro, se inaugura. Pues me parece que han hecho un uso, si se puede hablar en estos términos, ¿no? Digamos, han sacado unas consecuencias, han visto unos rendimientos intelectuales, incluso también culturales, de muy amplísimo espectro, a esta idea de Kant, que yo creo que va bastante más allá del propósito con el que Kant la enunció.
es claro que a partir de este planteamiento kantiano, insisto que el verbo que él concretamente usa, auferen, yo había aquí apuntado más o menos algunas palabras castellanas que a mí me parece podrían, ninguna de ellas de forma completa, pero todas ellas algo podrían contribuir a una traducción al castellano de ese verbo alemán. Superar, ignorar, postergar, marginar, rodear, digamos, sin afrontar, excluir, ningunear. Insisto que ninguna de estas palabras me parece dice completamente, pero algo de cada una de ellas me parece que contribuye a una cierta traducción del auferen, que por supuesto, como saben ustedes muy bien, pues ya en Hegel, digamos, adquiere pues un peso específico en toda su concepción dialéctica, ¿no? En el fondo. Pero en Hegel, bueno, esto sería complicar las cosas excesivamente. Lo que quiero decir es que tengo la impresión, ¿no? Es la tesis que yo propongo que discutamos aquí, si les parece a ustedes. Me parece que la fe cristiana, sin olvidar que yo diría que aproximadamente un 70% de la filosofía que se ha hecho en Europa es ilegible, sin tener en cuenta, muchas veces por confrontación, lo que significa la revelación cristiana, pues a partir de un momento dado parece que necesita no ya confrontarse con ella, en sentido más bien hegeliano, dialéctico, sino fundamentalmente rodearlo, sobrepasarlo, ignorarlo. Insisto, ninguno de estos verbos dice completamente lo que creo que Kant tiene en la cabeza cuando dice esto. He tenido la necesidad, tuve que hacer esto con la razón para hacerle sitio a la fe. En alemán, como quizás sepan, hay una palabra que nosotros traducimos realmente como superchería, superstición irracional, que es Aberglauben, y que, digamos, traducido exactamente al castellano sería un palabra que no existe en castellano, pero que se entiende, pero fe, pero en el sentido adversativo, o sea, lo contrario, lo adverso, para referirse, digamos, a la superchería irracional. En alemán tienen esa curiosa expresión. Es lo contrario de la fe. En ese sentido me parece que el sentido obvio de esta expresión, y sobre todo del uso que se hace en ella en alemán, contrasta claramente con la tesis que refleja la frase de Kant que he citado. Yo estoy más de acuerdo con el sentido común, o incluso con el uso pragmático que de esa palabra se hace en la lengua alemana. Me parece que es tremendamente significativo y creo que hace una gran justicia a la realidad. Es verdad, entiendo al menos que nosotros podemos alcanzar a saber algo por vías distintas, ¿no? Y sin duda son muy distintos saber algo, digamos, por ciencia, podemos saber algo como resultado de un razonamiento más o menos científico demostrativo, o bueno, también hay otras formas de racionalidad no científica, pues
artística, mítica, narrativa, literaria, sin duda, ¿no? Pero por cualquier forma de, digamos, tanto una racionalidad explicativa-científica como una racionalidad más bien de tipo narrativo, es una vía distinta, obviamente, pues de la experiencia. Nosotros también podemos saber cosas porque tenemos pues un contacto directo, más o menos inmediato, con esas realidades, las hemos vivido de alguna forma, ¿no? Pero creo que también podemos saber algo porque nos lo creemos. Y tengo la impresión, puedo estar equivocado, obviamente, puedo estar equivocado, pero mi impresión es que aproximadamente el 90% de las cosas que sabemos, por decir algo, las sabemos porque nos las creemos. Por ejemplo, casi todo lo que yo sé de historia lo sé por fe. Desde la existencia de Cristóbal Colón hasta la existencia de, de el Che Guevara o de Adenauer. Yo no he tenido, digamos, nadie me ha demostrado la existencia de estos caballeros. Tampoco he tenido, ¿verdad?, pues oportunidad de tomarme un café con ellos. Sencillamente ha habido historiadores y la historia es una ciencia y por tanto también tiene que, digamos, demostrar, ¿no?, con sus protocolos, con sus procedimientos adecuados, pero en el fondo, ¿qué es lo que demuestra la historia? Pues la credibilidad de algunos testimonios. La mayor parte de las cosas que yo sé de geografía las sé por fe. Desde la existencia de China, a lo mejor alguno de ustedes está en China, pero yo no. Para mí la existencia de China es un dato de fe. Y yo sé que existe China. Hasta hace 15 años que tuve la oportunidad de viajar a América, pues para mí la existencia del continente americano también era un dato de fe. Los lógicos, y espero que no haya aquí ninguno, no, por supuesto que son bienvenidos, y además los lógicos nos vienen muy bien a los que no somos lógicos a veces para someternos un poquito a disciplina, porque los que nos dedicamos a otras cosas, pues a veces tendemos un poco a ser anárquicos y fenómenos. Hacen una, la lógica proposicional clásica, ¿verdad?, pues distinguía, entre otras muchas distinciones, ¿verdad?, pues los famosos juicios o enunciados apodícticos, asertóricos y problemáticos, y más o menos cada uno de ellos da lugar a la expresión de un saber, los apodícticos, de una creencia, los asertóricos, y de una opinión, los problemáticos. Y es una distinción que me parece útil y muy interesante para muchas cosas, pero yo creo que tiene esta insuficiencia. Categorizar excesivamente, digamos, algo que me parece que el pensamiento de tradición fenomenológica, sobre todo Husserl, pues ha visto en una perspectiva, yo creo que más realista, ¿no? Obviamente una cosa es el contenido proposicional, lo que está diciendo un enunciado, lo que Husserl llama el noema, más o menos, y otra cosa es, digamos, la fuerza asertiva de quien dice eso. Y obviamente pues esa fuerza asertiva pues puede tener grados variados, y a lo mejor pues en la opinión no es de la misma categoría subjetiva, en el fondo son formas de certeza, de firmeza subjetiva, pues cuando uno asevera algo, cuando uno hace una aserción
o cuando uno, ¿verdad?, pues hace una proposición política, o cuando uno expresa un juicio problemático, una opinión, bien, sin duda, pero me parece que es muy importante distinguir los énfasis más o menos que el sujeto pueda poner en la afirmación de lo que hace, del contenido objetivo de lo que está diciendo. Yo creo que en filosofía todavía conservamos algo de sensibilidad, aunque yo creo que no todos los filósofos, pero bueno, no sé si me gustaría pensar que todavía buena parte de la gente que se dedica más en serio a la filosofía conserva una cierta sensibilidad para distinguir, por ejemplo, estos dos enunciados, que sin embargo fuera de los gremios donde se habla en serio de cosas serias, sistemáticamente se confunden. Primero, Dios existe. Segundo, yo creo en Dios. Los dos enunciados no significan lo mismo, ni están diciendo lo mismo, aunque a lo mejor el mismo sujeto pueda decirlos, pero no tienen el mismo sentido, ni muchísimo menos. A mí me parece que el gran problema que tiene ahora mismo el cristianismo, digamos, para justificar su presencia, no digamos ya su presencia pública en Europa o en los grandes circuitos de la difusión cultural europea, es que yo creo que de una forma completamente filosófica, pero que algo tiene que ver con Kant, pues estas dos cosas se confunden de forma sistemática y no son lo mismo de ninguna manera. Un señor que dice que Dios existe no está diciendo que yo creo en Dios, no. Aunque eso también lo diga. Está diciendo otra cosa. Está diciendo que hay algo así como Dios, con absoluta y entera independencia de mi pensar en ello, o de mi necesitar pensar en ello. De la misma forma que el señor que dice Dios no existe, no está expresando su increencia en Dios, sino que está pretendiendo que ese juicio, el juicio negativo en este caso, Dios no existe, se corresponde con un estado de cosas extramental, con absoluta independencia de su, en este caso, increencia y de la certeza o de todos los énfasis que pueda poner en la expresión de ella. El cristiano está llamado a ser, como dicen, mártir en el sentido griego, ¿no? Aquí tenemos un colega que es catedrático de griego, por favor que me corrija si digo algún palabra, pero creo que es el mártir, que significa testigo, ¿no? Testigo. Es evidente que un cristiano pues testifica algo, o sea, da testimonio, pero no da testimonio de su fe. Bueno, mejor dicho, de lo que da testimonio es de su fe en que algo existe con independencia de su fe. O, por decirlo más exactamente, da testimonio de que su fe es verdadera, pero no por ser suya ni por ser fe, sino por otras razones. Completamente distintas. Todo el que cree que algo es verdad, de lo primero que está convencido es que si eso es verdad, no lo es porque él lo diga. Por lo tanto, no es su verdad. Seguiría siendo verdad aunque él dijese lo contrario. Eso es de lo primero que está convencido. El que está convencido de algo o de que algo es verdad. Kant
toda su teoría del juicio, la analítica trascendental, pues hace ciertamente una elaboración, no se puede negar que muy meritoria, y para el gremio filosófico, pues desde luego muy seductora, no se puede negar, ¿no? Porque está realmente muy trabajada, aunque yo creo que hay algunas cosas que no terminan de cajar. Pero insisto, yo soy un mamuta y Kant es Kant. Lo único que puedo testimoniar en este caso es que en algunas cosas no me convence. Aparte de la que he mencionado, pues también en toda la crítica que él hace, bueno, en el contexto de la crítica al famoso argumento ontológico de Anselmo, ¿no? Cuando dice aquello de que el ser no es un predicado real, o sea, decir de algo que es no es decir nada real sobre ese algo, sino únicamente ponerlo, dice él, como objeto de mi pensar, ¿no? O sea, cuando yo digo Dios existe, lo que estoy diciendo, según Kant, es que estoy pensando en Dios. Cuando lo dice la razón en su uso, digamos, teórico, ¿eh? Si lo dice la razón en su uso práctico, pues lo que eso significa es que necesito pensar en Dios. Pero fíjense ustedes que ninguna de esas dos cosas coincide con el sentido obvio del juicio de existencia. El juicio que dice Dios existe, o en su caso no existe. Usted, quien dice que Dios existe no está diciendo que yo estoy pensando en Dios o que necesito pensar en Dios, sino que hay algo así como Dios con absoluta independencia de mi pensar o de mi necesitar pensar en ello. De la misma manera que el ateo, cuando dice Dios no existe, insisto, no está reflejando su opinión o su increencia, no. Está intentando reflejar un estado de cosas que es incompatible con la existencia de Dios. Y yo creo que como filósofos y también como filólogos, aquí estamos en un sitio que acoge tanto filólogos como filósofos, tenemos la obligación de tomarnos en serio el sentido de las palabras. Mire usted. No es lo mismo. La dificultad cultural, me parece, entre otras, pero muy centralmente, que tiene ahora mismo el cristianismo en el occidente, sobre todo en Europa, estriba en esto, en que el cristianismo, tengo la impresión de que es el que conserva intacto el sentido ontológico de la afirmación de Dios. Esto que acabo de decir es una exageración. Por supuesto que todo el que cree que algo es verdad. Naturalmente que sí. Pero la forma en la que, digamos, la profesión de fe cristiana, por ejemplo, la profesión de fe en Dios, ¿no? O, bueno, en concreto el cristianismo, pues la profesión de la fe en que Dios se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre, pues esto es quizá el centro, digamos, la propuesta más neurálgica, ¿no? La revelación cristiana, ¿no? O sea, que sin dejar de ser Dios, pues ha comenzado a ser uno de nosotros. Y ese comienzo ha sido un comienzo histórico, y ese acontecimiento, digamos, tiene un valor que divide la historia en dos, ¿no? Antes de eso y después de eso. Y realmente, si eso es verdad, pues aquí ha ocurrido algo muy gordo. Y si eso es una verdad que además resulta que está avalada, acreditada por los milagros, especialmente por el milagro de la resurrección de Jesucristo y por las profecías, y bueno, y ya pues con muchos otros avales, incluso científicos racionales, que la teología fundamental pues es capaz de suministrar, pues es evidente que aquí
algo ha pasado, y eso no es, no sé, como una necesidad subjetiva que los creyentes tenemos, ¿verdad?, pues de agarrarnos a algún clavo ardiendo, ¿verdad?, pues en algunos momentos tal. Evidentemente el cristianismo no es, o sea, no ignora que la afirmación, y además la afirmación que conserva todo su valor ontológico, pues de la existencia de Dios, pues también contribuye a, digamos, a armar todo un universo de significados, de ecos semánticos que también tienen pues mucha significación psicológica, incluso sociopolítica y tal. Pero insisto, todas esas más o menos compromisos que puede adquirir el que hace esa afirmación no comprometen, en último término, la pretensión de verdad de esa afirmación. Con independencia de que el afirmarlo o negarlo contribuya, ¿verdad?, pues a ciertas significaciones de valor psicológico, o contribuyan a, no sé, pues a hacer más vivible, o por el contrario a perturbar el orden sociopolítico y tal. El que hace esa afirmación, en el sentido del mártir, del testigo, es alguien que sencillamente la pretende verdadera. Y esto es difícilmente tolerable ahora mismo. Cuando yo estudiaba la carrera en esta casa, hace ya unos añitos, concretamente en esta facultad, lo digo también para animar a los que puedan, a los más jóvenes que puedan tener, bueno, cada momento histórico tiene sus cosas graciosas y también otras que no lo son tanto, ¿no? Pero desde luego yo, vamos, o sea, si tú eras cristiano, sobre todo cristiano católico, pues prácticamente, no sé, o manifestarlo incluso, pues, no sé, era como poner el cuello y decir, corte usted por aquí, ¿verdad? Hoy en día tengo la impresión de que no pasa esto tanto. O sea, incluso cuando te manifiestas como una persona creyente, pues la gente, o mucha gente dice, oh, qué interesante, tú eres creyente. No sé, qué cosa más original, ¿no? Fantástico, tiene que haber de todo, ¿no? Y bueno, y cada uno tiene sus manías, ¿no? Y por supuesto vivimos en una sociedad pluralista y pues todo el mundo tiene derecho a tener sus manías en el sentido de sus Aberglauben, ¿no? Sus supercherías. Bueno, pues sí, tú crees en Cristo, pues yo llevo un amuleto, o yo, ¿verdad? Pues un martes y 13 pues no me caso ni me embarco, o cosas de estas, ¿no? o voy a la echadora de cartas ahí, o las rayitas de las manos y tal. Vale, pues realmente si el cristianismo fuese capaz, yo creo que no lo es, ¿no? Yo diría entre comillas gracias a Dios, ¿no?, de someter su propuesta, por decirlo de alguna forma, ¿no?, pues a los criterios más o menos de la mercadotecnia habitual, ¿no? O, yo qué sé, o incluso hacer entrar en competencia, ¿verdad?, pues con otras fes, otras propuestas tan variadísimas como hay en el mercado politeísta global, donde cada uno tiene sus valoritos y todas estas cosas, pues es evidente que no tendrían el problema que tienen. Incluso yo creo que sería bastante bien recibido en general pues si se presentara como una, como decían los antiguos latinos, como una vera religio, o sea, como una auténtica religión, que sin duda también puede presentarse así. Pero es que el cristianismo pretende no ser simplemente una religión, o una vera religio, sino una religio vera. Y esto ya es otra cosa. Y esto en el contexto post-kantiano, por decirlo de una forma muy simplista,
es un pecado. Esto es el Ärgernis, dicen por allí, ¿no? Los bárbaros. Esto es escandaloso. De esa forma se comprende que haya gente, incluso entre muchos intelectuales en Europa, ¿verdad?, pues que da la impresión de que aspiran, ¿verdad?, pues a que el Vaticano les contrate como asesores de imagen o algo así, pues para hacer de la propuesta cristiana algo pues mucho más aerodinámico, para lo cual habría que, en primer lugar, que quitar la cruz, claro, y otras aristas, ¿verdad?, pues todas las cosas estas de la moral sexual y tal, todo, no sé, pues lo del aborto y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, yo creo que, bueno, no sé, supongo que aquí habrá, como es natural de todo, habrá ateos, habrá agnósticos, a lo mejor también hay algún cristiano. Si hay algún cristiano, yo le diría que, bueno, pues que se lo tome con calma, con paciencia. Esto, por otro lado, tampoco es nuevo. Yo creo que el cristianismo ya desde el minuto uno de su existencia, ¿verdad?, pues ha tenido que lidiar con San Pablo ya hablaba del Ärgernis, que lo decía en griego, ¿no? Escándalo, ¿no? Escándalo es locura para los gentiles, no, perdón, locura para, a ver, ¿no?, escándalo para los judíos y locura para los gentiles, ¿no? Verrückt, dicen los alemanes. Bueno, pues esto no es nuevo, pero hay una presión ahora mismo, bueno, ya desde hace un tiempo, ahora no, desde hace ya tiempo, muy grande sobre el cristianismo y en concreto sobre el cristianismo católico, ¿verdad? Pues un poco en ese plan, para que, oye usted, se someta un poquito pues al mercado politeísta global con todas sus, bueno, con las leyes de la oferta y la demanda y todas estas cositas tan simpaticonas, ¿verdad? Bueno, pues sin intentar ser un cardo, porque evidentemente un cristiano no está llamado a ser un cardo, pero tiene que entender que, oye usted, ser cristiano significa otra cosa. Evidentemente un cristiano se puede dedicar por otros motivos a la mercadotecnia, pero desde luego la cuestión de lo que él cree no es una oferta más. Y me parece, y en esto seguro que mi colega, el teólogo fundamental, pues ya dirá cosas mucho más sensatas que yo, desde luego, con muy buenas razones, por mucho que diga Kant, muy buenas. Es evidente que las cosas que nosotros sabemos por la fe, pues no las sabemos por vía racional, en sentido estricto, pero desde luego las sabemos con la razón. No lo sabemos por la razón, pero las sabemos con la razón. Somos seres racionales. Yo creo que eso sigue siendo la mejor definición filosófica de lo que somos. El hombre, animal racional, y usted. Y para el hombre no hay forma de saber algo que no sea usar su razón. Y luego lo primero que hace falta para creer algo es entender que eso es creíble. Al menos que no es increíble, que no es absurdo, que no es avaglable. Oye usted, que no, lo de las echadoras de cartas está en otro orden muy distinto. Lo del martes y 13, bueno, está, por supuesto, vamos, vivimos en un país libre y que cada uno se apunte a la creencia, pero es otro orden de magnitud, mire usted. Perdón que haya dicho estas barbaridades, solo las digo, bueno, naturalmente, y si hay alguien aquí que... Pero vamos, insisto que apelo no a la condición cristiana de nadie, sino a la condición de filólogo o filósofo, que eso sí que más o menos se presupone aquí. Creo que nuestra primera obligación es hablar en serio y tomar en serio lo que la gente dice en serio. Muchas gracias.